Hola, sí, muy buenos días. Eh, Estamos aquí realizando nuestro primer tutorial acerca de el seminario taller Haga Excel su mejor aliado en el trabajo. Generalmente cuando ustedes reciben este archivo es porque ya han asistido a alguno de nuestros seminarios. Básicamente la idea es que podamos resumir en estos tutoriales los contenidos que vimos en el seminario taller en vivo y puedan ustedes hacer el repaso de alguna de las herramientas o de la totalidad de ellas y puedan aplicarlas en su labor diaria. Bueno, entonces bienvenidos y repasemos. Bueno, aquí tenemos inicialmente la página de Excel. Yo tengo aquí, esto se llama pues una macro, que es donde yo he colocado algunos de los contenidos y de los atajos que vimos en el seminario taller para que ustedes puedan observarlos de una mejor manera. Como ustedes se dan cuenta, esta es una hoja de Excel. La única diferencia pues es que yo sencillamente minimicé algunas las barras de herramientas, las tengo de esta forma. Eso sencillamente lo hice para ganar un poco de espacio, ¿no? Y que ustedes puedan ver mejor los contenidos que tenemos aquí. Bueno, a ver, inicialmente recuerdan ustedes que veíamos en la primera parte del seminario taller lo que son los atajos de teclado. En ellos vemos atajos muy útiles, como son el atajo, por ejemplo, para colocar en las celdas la fecha del día de hoy. Realmente, y hay que tener en cuenta siempre que usted debe revisar en esta parte de su computador que la hora y el día esté configurado correctamente. Si usted tiene en su computador configurada la hora, una hora diferente, pues es la que le va a salir porque es la hora del sistema, ¿no? Bueno, entonces recordemos que ese atajo es con las teclas control, coma. Aquí aparece este más, pero quiere decir que debemos sumar el control más la coma, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí en este cuadrito, entonces yo voy a hacerlo control, coma. Inmediatamente nos coloca la fecha. Ok, sigamos entonces con nuestro tajo para colocar la hora. Sobre todo cuando trabajamos con producción, empresas en las que deben entregar una producción y deben pasar informes cada hora, cada 2 horas, cada media hora, etcétera, o para pasar algún tipo de notificaciones. También a veces necesitamos mucho la hora y es repetitivo, entonces este atajo de teclado funciona muy bien para eso, y es control shift 2 puntos. Recordemos que shift es la misma tecla que utilizamos para colocar las mayúsculas. Debemos hacerlo simultáneamente, ¿no? Las 3 teclas al tiempo, control, shift y 2 puntos. Ok, entonces vamos a hacer control, shift, 2 puntos. En este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, en mi computador está por aquí, tenemos la hora 3:10 pm, 3:10 pm, ¿verdad? Bueno, ahora el formato de millares es un formato que utilizamos para para las celdas que contienen números, ¿verdad? Sencillamente es que nos divida en miles y en millones las cantidades. Ese lo vamos a conseguir con el comando control shift 1, control shift 1, pero solamente en las celdas que tenemos números. En este caso tenemos esta cifra que son 100.000 y vamos a aplicar nuestro comando.
Entonces, Control Shift 1. ¿Listo? Como ven, lo aplicó correctamente en el formato numérico. Muchas personas nos dicen que realmente ellos no utilizan o no manejan el formato de centavos, entonces que sería mejor que no apareciera, que cómo hacemos para quitarlo. Pues realmente no hay un atajo de teclado para que haga eso. Sencillamente cuando aplicamos Control Shift 1 siempre nos va, el formato de millares siempre va a ir con centavos. Eso lo podemos desactivar básicamente por acá en el panel de herramientas. Tenemos aquí aquí la estoy señalando con el cursor. Esta herramienta es la que le quita a la sección que usted tenga señalada, a la selección, puede ser una sola celda o puede ser un conjunto de celdas que tenga usted seleccionadas. Puede quitarle o puede añadirle incluso más cifras. En este caso los vamos a quitar, ¿verdad? Bueno. Ahora, si lo que necesitamos y lo que queremos es utilizar un formato de moneda, cualquiera sea el formato que utilicemos, podemos utilizar un formato para pesos, en el caso nuestro, pesos colombianos. Podemos utilizar formato de dólares, euros, yenes, etcétera. En este caso pues está configurado mi computador para hacerlo con pesos. Ese atajo de teclado o ese comando es Control Shift 4. Recuerde que solamente se le podrá aplicar a las celdas que contengan números. Entonces vamos a hacerlo. Aquí vamos a escribir 250.000 y vamos a darle Control Shift 4. Inmediatamente nos coloca. Este es muy bueno porque, a diferencia de este anterior que únicamente separa nuestras cifras por miles, aparte de separarnos las cifras por miles, entonces nos coloca también el formato de moneda. Entonces es muy interesante. Recuerde que si quiere quitarle los centavos, viene por acá y le hace clic las veces que necesite para quitarle ese formato. Entonces recuerde, Control Shift 4. Sigamos. Vimos también, si ustedes lo recuerdan, un comando muy interesante que es Alt Enter. Perdón un segundo. Está entrando una llamada, ya seguimos. Ok, entonces continuamos. Veíamos que vimos también este comando que es Alt Enter, que nos permite sencillamente justificar textos dentro de las celdas. Por ejemplo, veamos esta celda en la que tenemos acá donde dice dirección residencia, ¿verdad? Vamos a volver a hacerla. Tenemos que aplicar Alt Enter para que nos corte la frase en dos partes y no nos quede y no nos pase esto que nos pasa en este texto. Pues vamos a hacerlo. Dirección. En este caso quiero cortar el texto allí, entonces debo darle la tecla Alt y la tecla Enter. Al hacerlo así, si ustedes se fijan, veanlo acá, lo que pasó fue que nos cortó el texto acá, inmediatamente pasó al siguiente renglón, pero dentro de la misma celda. Eso es lo que hace esta función. Realmente es una función muy práctica para cuando tenemos que escribir textos largos. Entonces voy a escribir dirección residencia. Escribo la segunda parte. Residencia, ¿verdad? Y sencillamente salimos y tenemos justificado, o no justificado, sino tenemos nuestros dos renglones dentro de la misma celda. Entonces ahora ustedes también pueden hacerlo con esta otra celda. Dice correo electrónico.
Entonces correo, ahí iría al enter, ¿verdad? Electrónico. ¿Listo? Y al salir, miren cómo está organizadito. Ciudad de origen. Ustedes, por ejemplo, miren, siempre en Excel, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, ciudad de origen, mire que alcanza, digamos, como decimos comúnmente, a comerse un pedacito de la letra. Eso no está bien presentado. Entonces queremos ubicarlo de una mejor manera, entonces lo hacemos así, a través de Alt Enter. Ustedes siempre aquí en la barra que tenemos, en la barra de fórmulas, que estoy mostrando ahora en la parte de arriba, aparece toda nuestra frase. Mire, dice ciudad de origen, aparece completica, no tendría por qué comerse ninguna. Tenemos, de hecho, en esa barra, miren todos los caracteres que tenemos para poderlo manejar, ¿verdad? Si tuviéramos un texto tan largo como ese, podríamos hacerlo. Pero entonces lo que nos limita realmente a nosotros es las celdas, ¿no? Los límites de las celdas. Entonces, pues obviamente Excel le entiende y recibe el comando en la barra, en esta barra de aquí arriba, en la barra de fórmulas, pero aquí únicamente te va a colocar lo que quepa. Entonces por eso necesitamos trabajarlo de esa forma. Entonces hagámoslo con esta ciudad. Perdón. Ciudad de, vamos a dejarlo hasta ahí, al enter, origen. Si se les pierde el texto, no se preocupen, es porque pasó al siguiente nivel, entonces no se ve en ese momento, pero sigan escribiendo. Origen. ¿Ya? Listo. Al salir ya lo tenemos allí. En esta pues digamos que no fue necesario porque es solamente siguiente. Entonces este sí nos cabe, no tenemos ningún problema. Ya más adelante vamos a ver otras herramientas que nos permiten centrar estos títulos, ponerles un formato, ponerlos más bonitos, etc. Pero básicamente al Enter nos va a permitir generar como varios renglones dentro de nuestras celdas. ¿Correcto? Bueno, sigamos. Bueno, aquí tenemos una tabla que es muy bueno que ustedes organicen una pequeña tablita de datos, una basecita de datos pequeña para que puedan hacer estos ejercicios. Vamos a ver primero cuando tenemos, y es una recomendación que siempre hago, cuando vamos a organizar las bases de datos en Excel, siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar ni filas ni columnas en blanco, porque en el momento en que nosotros, por ejemplo, si yo quisiera acá seguir con, acá estamos hablando de departamentos, entonces yo quisiera, por ejemplo, poner un departamento de producción, yo lo coloco por acá, producción, ¿verdad? Si yo lo coloco allí como si fuera mi propia base de datos, fíjese que aquí me está quedando toda esta fila en blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Para el sistema sencillamente te va a reconocer como base de datos esta parte. Producción se va a quedar por fuera. Y todo lo que tenga, todos sus datos de producción y todo lo que tú pongas más abajo de producción. Entonces tengan en cuenta eso porque es muy importante para poder agrupar y poder utilizar las siguientes herramientas, por ejemplo para utilizar filtros, para utilizar subtotales, etcétera. Entonces siempre tengamos en cuenta eso. Voy a dejar ahí escrito producción, de hecho voy a colocar acá unos números. ¿Sí? Como ejemplo, para que veamos que eso va a suceder. De hecho, mire, yo voy a hacer lo que vimos anteriormente. Voy a colocarle el formato de moneda a estos tres. ¿Ah?
Creo que estos números están con negrilla, vamos a quitarla porque no me gusta cómo se ve. Bueno, digamos que dejémoslo así. Aquí lo que vamos a ver entonces es nuestra base de datos. Dejamos una fila en blanco que no se debe hacer, pero lo hago para poder explicar lo que viene. Un comando muy importante que tenemos es control E. Sencillamente usted debe pararse o debe ubicarse en alguna de las celdas que contienen datos. Puede ser cualquiera, pueden ser números, pueden ser un título, ¿verdad? Un encabezado, etcétera. Yo me voy a ubicar acá o acá. Sencillamente al darle control E, vamos a ver que al darle control E, nos va a seleccionar inmediatamente toda la base de datos, ¿verdad? ¿Qué pasó con producción y con todos sus datos? Pues sencillamente se nos quedaron por fuera. Entonces ustedes allá pueden hacerlo. Ubíquense en cualquiera de las celdas que tenga números o en algún encabezado y procedan a dar control E. Este es un comando que funciona para Windows 7, Windows 8, perdón, Windows no, sino Office hasta 2010. Para 2013, que es este que yo estoy manejando en este momento, este comando no funciona. ¿Sí? Entonces los que tengan 2013 les va a salir este avisito donde dice que no funciona. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a las personas que tenemos 2013? Pues yo la verdad no entiendo por qué quitaron este comando que es tan bueno y tan funcional, pero para 2013 no funciona. Entonces yo les recomiendo que ustedes utilicen el comando, o no el comando, sino entonces se ubican en la esquina superior izquierda, digamos, de la base de datos. Luego van ustedes con el cursor, lo tengo yo aquí en este momento, y se ubican en la última parte de su base de datos. Sencillamente le van a dar Shift y le van a dar clic. Inmediatamente allí van a tener ustedes también digamos, seleccionada toda su base de datos. Bueno, pero para los que tienen 2010, 2007 hacia atrás, pueden utilizar control E, que es muy bueno. ¿Listo? Una vez teniendo seleccionada ya nuestra base de datos, vamos a aprender a poner los bordes, ¿verdad? Los bordes para toda la basecita de datos. ¿Eso cómo se hace? Aquí tenemos el comando Alt OV 1T. Bueno, porque es como un comando largo, ya recordarán ustedes, como lo vimos en el seminario. Al nosotros colocar la tecla Alt, inmediatamente se activan, observen ustedes aquí en la parte superior, se activan una serie de letras que nos van a indicar los pasos a seguir en nuestra barra de herramientas. Como nosotros vamos a colocar los bordes, pues entonces tenemos que ir aquí arribita en donde dice inicio, ¿verdad? O sea, es nuestra primera cinta, entonces vamos a hacerlo, pero entonces no tenemos que dar clic. Atención, este es un error que se comete muy a menudo. No tenemos que venir con el cursor a dar clic sobre la letra que aparece allí, sino que tenemos que hacerlo con el teclado. Entonces yo voy a oprimir la letra O, que es la que corresponde a esa cinta de inicio, ¿verdad? Miren, inmediatamente di O, entonces se despliegan todos los menús de inicio, ¿verdad? Es como si yo hubiera dado clic aquí a inicio. Eso se hace simultáneo, ¿no? O sea, cuando usted aprende a hacerlo manualmente, sencillamente usted tiene que dar Alt o B1T, lo da inmediatamente y ahí ya va a tener usted sus bordes. Entonces sigamos, como acá queremos ubicar los bordes, fíjese, aquí en mi computador aparece
que los bordecitos, que es este icono que aparece acá, debo yo llamarlos por dos letras B. Entonces BB, le voy a dar BB, y ahí se me despliega todo el menú que tengo yo para trabajar los bordes. Y entonces si quiero ponerle todos los bordes, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Todos los bordes. Entonces la letra T. Listo. Cuando yo salgo de la base de datos nos podemos dar cuenta que ya están todos los bordes. Si ustedes se dieron cuenta, hubo una diferencia entre este comando que les estoy poniendo acá, que es al OB1T, al mío, que fue al OBBT. Eso sucede por el cambio del Windows, perdón, del Office, porque este es Office 2013, les recuerdo. Entonces ha habido unos pequeños cambios, pero de acuerdo a lo que ustedes están manejando, pues, y si es el computador que ustedes manejan a diario, sencillamente ustedes ubiquen cuál es el atajo de teclado que corresponde al Windows, al Office que ustedes tienen, y lo empiezan a manejar. Entonces, sencillamente la primera vez que lo hagan, están pendientes ustedes, sencillamente miran allá, cuando se despliegue, cuál es la tecla que ustedes tienen que manejar. Como les decía, en la mía miren que sale BB, y en esta que les estoy sugiriendo yo aparece B1T. Eso es sencillamente pues dependiendo del equipo que estén manejando en este momento. Bueno, entonces ya pusimos los bordes, listo, y ahora vamos a generar el gráfico. El gráfico es, como les decíamos en el seminario, una función que se realiza con una sola tecla, muy facilito, sin necesidad de ir a insertar gráfico, ¿verdad? Digamos que es una función mucho más rápida de realizar solamente con la tecla F11. Pero ¿cuáles son los requisitos para poderlo aplicar? Pues que usted tenga seleccionada la base de datos, obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de esta base de datos, debo tener seleccionada la base de datos para poder trabajar F11. Entonces, una vez la tenga seleccionada, dele usted allá F11, pero atención, pues se los digo porque me ha ocurrido en algunos seminarios y hay personas que utilizan la letra F y luego le dan 1 y 1. Esa no es la forma de hacerlo. Necesitamos ubicar en la parte del teclado superior, hay varias teclas que son van del F1 más o menos al F12, ¿verdad? Que son teclas de función, por eso se llama F. Función 1, función 2, función 3, hasta la función 11. Perdón, hasta la función 12. En este caso utilizamos F11. Hago una salvedad también. Hay algunos computadores, sobre todo los computadores que son más pequeños, los mini, ellos utilizan, para poder utilizar la función de F11 o de F10 o F5, siempre se utiliza una pequeña tecla que queda en la parte inferior izquierda de su teclado y dice FN. Entonces algunos de ellos utilizan FN más la tecla que va a utilizar usted, FN por ejemplo más F1 o FN, en este caso F11. Lo que usted debe hacer primero es, ya teniendo seleccionada su base de datos, dele F11, haga clic en F11. En el momento en que usted le dio F11, debe aparecerle su gráfico, o sea, el gráfico que tiene usted. Si no le aparece, es porque debe hacer lo que expliqué anteriormente. Debe dar clic en la tecla FN que se encuentra en la parte inferior izquierda, FN, y simultáneamente tiene que tenerla sostenida y simultáneamente dele F11, y seguramente que allí ya va a obtener usted su gráfico inmediato. Bueno, entonces teniendo aquí ya el gráfico, pues sabemos que hay varias formas de mejorar esos gráficos, ¿verdad? Eso lo hacemos por acá.
pueden ustedes buscar en la parte de las herramientas. Hay algo que dice, por ejemplo, cambiar gráfico, ¿sí? Entonces hay varios tipos de gráficos, y lo que siempre sugerimos es que de acuerdo a la información que usted necesite entregar, ubique el gráfico más pertinente, ¿no? O sea, si va usted a mostrar algunos porcentajes, entonces hay unos que se llaman como una torta, ¿no? Entonces donde dice una parte de la torta es el 10%, otra el 40%, etcétera. Entonces utilice esa función, o utilice ese gráfico mejor. Bueno, y por acá por formato, entonces aquí es donde usted puede cambiar, digamos, el color que quiere que usted que aparezca, las etiquetas que tiene el gráfico, ¿sí? Ya es como cuestión, mire, por ejemplo, aquí me las puso rojas, si las quiero cambiar a azul de esta forma. Aquí hay más opciones, ¿verdad? Bueno, es ya una forma de manejar estéticamente el gráfico que tenemos. Bueno, y otra cosa que quiero mostrarles, pues bueno, yo al hacer nosotros a la tecla F11, pues ustedes observen en la parte de aquí abajo que nos abrió una nueva hoja, una hoja que se llama gráfico 1. Esa nueva hoja, perdón, siempre queda al lado de donde usted tiene la base de datos. En este caso, esa hoja mía se llama taller. Entonces, si usted quiere regresar a esa hoja, pues tienen que darle clic pues a su hoja. Yo creo que ustedes, si ustedes lo están haciendo, les debe salir hoja 1, ¿verdad? Listo. Bueno, y hay algo adicional. Ya hemos visto estos tres comandos. Control E para seleccionar toda la base de datos, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Control E. Bueno, Alt o V1T para colocar los bordes, que ya como ustedes ven aquí están los bordes. F11 para generar el gráfico, que ya lo generamos, ya está en esta otra hoja. Pero entonces hay algunas personas que me preguntan, bueno, si yo ese gráfico no lo quiero por allá, en una hoja, en otra hoja diferente a donde yo tengo mi base de datos, sino la quiero al lado de mi base de datos, por ejemplo por acá, ¿sí? La quiero que me lo coloque por acá el gráfico. ¿Qué debo hacer? Entonces pues sencillamente, como ya tenemos aquí el gráfico pegadito, ¿no? Pero está dentro de nuestro mismo libro. Recuerdo que el libro es todas estas hojas que yo tengo acá, por ejemplo, pertenecen al mismo libro. Un libro es digamos un archivo de Excel, ¿sí? Al que yo pues después le voy a dar por acá, por ejemplo, guardar como, etcétera, ¿cierto? Eso se convierte en mi libro seminario taller de Excel, por ejemplo. Entonces eso se llaman libros. Entonces, para traer nuestro gráfico, que es lo que estamos ahora, para traer nuestro gráfico acá al lado de nuestra base de datos, lo vamos a hacer a través de este comando, que es Alt F1. Alt F1. Bueno, listo. Voy a colocar Alt F1. Nótese que aquí nos trajo inmediatamente el gráfico que teníamos allá en la otra hoja. Incluso yo desde aquí mismo podría modificar ese gráfico, ¿cierto? Le digo más bien que me deje este, que es el de colorcitos, y me gusta más. Entonces, bueno, aquí lo tengo. Yo lo acabo de correr de una mala manera, porque me ubiqué dentro del gráfico. Entonces, como se dieron cuenta, me alcanza a modificar un poquitico eso. Es mejor que nos ubiquemos fuera del gráfico para poderlo trasladar, arrastrar. Yo, digamos, lo puedo poner por aquí, y luego me voy acá. ¿Qué pasa? Pues que yo tengo muy poquito espacio acá, porque yo tengo, como les comentaba, esta macro organizada con el seminario taller. Pero ustedes sencillamente colóquenlo al lado de la base de datos siempre. Y quiero contarles que esto es un gráfico que es dinámico.
Es decir, que si ustedes cambian algunos de los datos que están en la base de datos, inmediatamente eso va a cambiar su gráfico. ¿Ya? Miren, inmediatamente vean cómo esta columna C casi que se suprimió. Lo mismo que si yo dejo esto en ceros, perdón, en ceros, entonces ya no vamos a tener esta otra columna tampoco en el gráfico. Lo que es definitivamente algo pues muy funcional, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener de forma dinámica nuestros informes, ¿verdad? Si yo coloco algún valor en el que me sume para el total, pues sencillamente nos van a ir apareciendo en el gráfico nuevos datos. Entonces, bueno, esa es la sugerencia. Les pongo esto un poquitico por acá para que lo recuerden. Entonces ya vimos estos 4 comandos muy importantes. Control E para seleccionar la base de datos, Alt o 1T para colocar los bordes, F11 para generar mi gráfico fuera de la base de datos, o sea en otra hoja que yo tengo por acá, y Alt F11 cuando ya he hecho esto. Esta solo le funciona si usted ya ha colocado el gráfico en la otra hoja, ¿no? Porque si usted le da Alt F11 y no ha generado un gráfico, entonces ¿qué gráfico le va a traer a la base de datos? El sistema no entendería ese comando. Entonces, una vez usted ha hecho esto, ya lo tiene en la otra hoja, regresa usted a la base de datos, inmediatamente ahí sí le puede entonces dar el comando Alt F11 para que le traiga su gráfico y lo pueda usted ubicar cerca de su base de datos y lo tenga más a la mano. Obviamente ese gráfico nosotros también lo podemos reducir de tamaño, por ejemplo, ¿no? Si está muy grande o si lo necesitamos más grande, porque vamos a hacer, digamos, una presentación pues a nuestros en una junta directiva, etcétera. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Espero que hasta el momento pues vayan conmigo en el ejercicio. Voy a pausar este video para que no nos salga tan largo y seguimos con los siguientes comandos en el video número 2. Les agradezco mucho. Ya nos vemos en el siguiente video.